El primer módulo va destinado al estudio de la historia de la pena de muerte y su aplicación, pero también al estudio de su abolición. E interesa mucho acercarnos a las características de cada uno de los procesos de abolición. Podemos observar cómo una de las características de los procesos de abolición es la de aquellos países que después del exceso de matar, la conciencia social se rebela contra la pena capital y su ejecución a sangre fría por el Estado y abrazan la abolición. Este es el caso de España. Creo que la experiencia española de la guerra civil y sobre todo la terrible posguerra, más la ejecución no numerosa, pero sí sistemática, hasta los mismos finales del franquismo, hicieron aborrecer en España la violencia en general y muy particularmente la violencia de la pena de muerte ejecutada por el Estado. Es interesantísimo observar cómo la abolición en América Latina ha sido en buena parte el producto de una decisión política ilustrada, no seguida a veces en la práctica, que desde los primeros albores de las primeras constituciones prescindieron de la pena de muerte. En algunos países como México se pretendió que primero había que tener buenas prisiones, prisiones seguras, para no dejar en la impunidad los delitos. Y cierto es que se llegó a esperar la construcción de las grandes prisiones, pero la desaparición de la pena capital fue mucho más tardía. Lo mismo puede decirse de los demás países de América. Es verdad, sin embargo, que se mantiene como problema en grados diferentes, pero se mantiene las ejecuciones extrajudiciales, que pueden ser más o menos asistemáticas, pero que en ocasiones, a lo largo de esa historia, con la pena capital abolida, se han desarrollado auténticas masacres por parte del Estado. Y las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina han comportado el ejercicio legal o ilegal de la pena de muerte por doquier. La educación sobre la pena de muerte es también una educación cívica y una educación en pro de una convivencia que excluya las formas violentas de relación política, incluida también la pena capital. Posiblemente el fenómeno de rechazo de la pena de muerte más radical se produce precisamente donde, sin duda alguna, se produjo la más radical de las masacres cometida por un Estado. En el marco de la Segunda Guerra Mundial y en el marco del nazismo, el asesinato sistemático con el fin de acabar, es decir, con las características que el derecho internacional atribuye al genocidio, produjo en el país por excelencia del mismo, en Alemania, ayudado sin duda alguna por el espíritu de los países entonces de ocupación, la primera abolición formal de la pena de muerte en un país europeo contemporáneo. Quien más mata suele llegar, después de semejante catástrofe, a abolir la pena de muerte. En los países que por fortuna no han pasado por semejante trauma, el proceso de abolición es un proceso de discusión pública, de libre formación de la opinión pública, que diría Habermas, en donde juegan todos los elementos. El ejemplo paradigmático de abolición en tiempo ordinario, de paz, es la abolición de la pena de muerte en Francia. Francia aplicó la pena de muerte hasta el tiempo de la abolición, porque quien la abole es la Asamblea Nacional
bajo la presidencia de la República de Mitterrand, y con un ministro de Justicia que lleva el proyecto a la Asamblea, que es Robert Badinter, que ha sido, además de profesor, el abogado de la buena parte de las causas capitales de la Francia de aquellas décadas. Y allí, cuando llegados al gobierno, Mitterrand y su ministro de Justicia se disponen a presentar el proyecto de ley de abolición de la pena de muerte, la opinión pública todavía en un 60% es partidario de mantenerla. Hay aquí un acto que en democracia tenemos que considerar valiosísimo, de pedagogía de los derechos humanos, de aquella Asamblea Nacional que aprueba la abolición de la pena de muerte en dos circunstancias: con la pena de muerte todavía en olor de multitud, el 60% de la población, y además negándose a juntar y reunir en el mismo debate la abolición de la pena de muerte y o el establecimiento de cuáles son sus alternativas. Problema que sin duda lo es, pero no puede legítimamente vincularse. En el mundo hispánico, que hemos vivido durante centurias el fenómeno de la Inquisición, tenemos una larga experiencia e interesante experiencia desde el punto de vista sociológico, ideológico y jurídico sobre esta cuestión. También, sin duda, la reacción temprana contra la pena de muerte en los países americanos tenga que ver con aquellas ejecuciones públicas en las que se pretendía, como diría Kant, dar a cada uno su merecido y que sirviera todo ello de escarmiento a todos los demás. Es este un contenido relevante también de nuestro curso. En definitiva, la violencia, el matar a sangre fría, no es patrimonio de ningún espacio cultural. Hoy, incluso, un país que representa uno de los grandes países modernos de nuestra vida contemporánea, como son los Estados Unidos, mantiene la pena capital, después de su revisión por el propio Tribunal Constitucional norteamericano, que es Tribunal Supremo, como tantos otros de las repúblicas de América. Se dejó en moratoria y se terminó confirmando que no había oposición entre la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe las penas que ellos llaman crueles e inusuales, y la pena de muerte. Pero lo cierto y verdad es que el proceso de abolición en cada uno de los estados es un proceso imparable. Baste saber que en los últimos 6 años, cada año, un estado de la Unión Americana ha abolido la pena de muerte. Un estudio sobre la supervivencia de la pena de muerte, como ha escrito Garland recientemente, y como una institución peculiar en los Estados Unidos, nos permite un viaje a las estructuras políticas y sociales y culturales de los Estados Unidos y entenderlos así mejor, a pesar de hacerlo a través de la pena de muerte. Naturalmente, nos interesan los países que mantienen la pena capital. Acabo de citar a los Estados Unidos, pero tenemos que abordar también el problema del mundo oriental, China y Japón, con dimensiones cuantitativas bien diferentes. Pero nos interesa saber, ¿es que hay algo en lo oriental que explique, que justifique el mantenimiento a ultranza de la pena de muerte? Por no hablar de aquellas otras culturas, y estamos aquí también y tocaremos el problema de las relaciones entre religiones y pena capital, con los fundamentalismos islámicos que consideran que abolir la pena de muerte
es blasfemia? En realidad, solo el desconocimiento de la historia nos lleva a pensar que estos fundamentalismos musulmanes contemporáneos son innovadores. La razón por la que el gran inquisidor de Castilla prohíbe la difusión del libro ya impreso bajo el amparo del Consejo de Castilla, del Consejo Real, de Cesare Beccaria, cuyos 250 años de vida se conmemoran en este año 2014, no fue porque Beccaria defendiera las tesis del contrato social, de la limitación del poder arbitrario de los reyes, de la sujeción a la voluntad general. Eso estaba mal para el inquisidor. Pero el inquisidor añadía, si además pretenden acabar con la pena de muerte, eso es blasfemia contra Dios. De manera que vemos en la historia contemporánea lo que nos parece antiguo es muy propio de nuestra propia cultura. Nos servirá también para entender esas otras culturas e intentar establecer mecanismos y estrategias que nos permita el acercamiento para llevar adelante nuestra tarea de conocimiento de los procesos y, en su caso, hacerles avanzar.